Buenas noches, perdonen la demora, bienvenidos a todos, gracias por estar aquí, gracias a los medios de comunicación por asistir un martes más a este ciclo de conferencias culturales del Patio San Francisco. La conferencia que tenemos hoy lleva por título El origen de los nombres de los centros educativos de Isla Cristina. De Lenda Cartago, don Manuel Enrique Viesma Cabalga, natural de Isla Cristina, es profesor de educación primaria desde 1989. Cuando hace unos martes presentaba a Juan Venegas, decía de él que nacido hace muy poco tiempo, este ha nacido hace menos tiempo todavía que Juan. En 1989, en que de forma brillante aprobó sus oposiciones en el primer asalto, recurriendo a este término pugilístico, si me lo permiten, culminando con sobresaliente aquellos duros y sacrificados años de estudiante, primero en el Colegio Universitario de la Rábida y luego en la Escuela de Magisterio de Huelva. Su primer destino fue en la Sierra de Aracena, en la pequeña aldea de la Corte de Cortegana, donde vivió sus primeros años de docencia con su esposa Maritere, cuando sus hijos Natalia y Jesús no estaban aún ni proyectados. Tras esta primera experiencia de espaldas a la pizarra y frente a las filas de pupitres de sus alumnos, obtiene plaza en el Colegio La Higuerita, en la barriada de Pozo del Camino. Desde entonces ejerce en dicho centro su magisterio, ocupando desde 1999 el cargo de director. Manuel Enrique Viesma es un isleño comprometido con su pueblo, con la vida social del mismo. Fue socio fundador de la Asociación de Carnavaleros Isleños, formando parte de su directiva durante muchos años. Secretario y presidente del jurado del concurso de agrupaciones en al menos 5 ocasiones, portavoz actual de la Comisión Uberríos, secretario del Club Isleño de Montanbay y Pipirigaña. En 2007 es nombrado pregonero de la Semana Santa como reconocimiento a su experiencia cofrade y de costalero. Desde 2008 a 2012 formó parte de la Junta de Gobierno del Consejo de Hermandades de Isla Cristina, con el cargo de vocal de medios de comunicación. Si bien, por encima de todo, don Manuel Enrique Viesma es un isleño enamorado de su tierra y comprometido con sus gentes, pues de estos, aunque pudiera no parecerlo, por los muchos cargos que ha ostentado, es de esos del trabajo diario, casi anónimo, día a día, sol a sol, en lo que es sin lugar a duda su pasión y que no es otra que la enseñanza. Es un auténtico profesional de la misma y exigente en este sentido con sus compañeros. El tema elegido para su conferencia habla claro sobre su vocación, el origen de los nombres de los centros educativos de Isla Cristina. Estoy seguro que este trabajo de investigación histórica será de interés para todos y ayudará no solo a conocer algo más de nuestra ciudad, de nosotros mismos, sino también para aquellos que no han tenido la suerte de conocerle, para hacerlo en estos momentos. Con él, como a él le gusta que le llamemos, Manuel Enrique el Maestro. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilio, por tus palabras. Ya, como tú dijiste en una ocasión, nosotros ya no tenemos nada que decirnos, ya está todo dicho. Y, como siempre, pues nada, de Lenda Cartago. Buenas tardes o buenas noches ya a todos los que nos acompañáis esta noche. Espero que no os aburráis demasiado, intentaré ser lo más ameno posible,
pero me parece a mí que no va a haber quien os libre de alguna fecha, algún dato, algunos nombres, que para aquellos que seáis habituales de los martes del patio de San Francisco, pues pueden sonaros. A los que no sois habituales, pues espero despertar en vosotros el interés por conocer cosas de nuestro pueblo, que a fin de cuentas es el objetivo primordial de estos encuentros semanales. Así y todo, tengo la esperanza de poder aportar algo que no sea muy conocido. Yo la verdad es que he descubierto algunas cosas que no conocía, que no tenía ni idea. Y alguna que otra sorpresa me ha llevado mientras buscaba datos para hacer esta conferencia y pasar este rato que vamos a pasar juntos, ¿no? Hace un año aproximadamente recibí el encargo por parte de mi compadre Emilio Bogarín de realizar una charla para los martes. En principio le di larga porque yo le decía que de qué iba yo a hablar, ¿no?, teniendo en cuenta los conocimientos históricos que hay que tener para embarcarse en una aventura de este tipo. Además, había razones de tipo profesional que él entendió perfectamente y las aceptó, ¿no?, pero con la condición de que preparase una conferencia para el ciclo de este verano. Yo vi el cielo abierto porque pensé que con el tiempo se le iba a olvidar, pero iluso de mí, se hace mayor pero no se le olvidan las cosas. Me llamó cuando iniciaba las vacaciones de este verano para darme a elegir fecha. Intenté darle larga de nuevo, pero ante su incontestable argumento, que ya he usado en muchas ocasiones precedentes, de que los maestros tenemos todo el tiempo libre del mundo que queramos, pues no tuve más remedio que aceptar. Aparte de eso, y fue la razón fundamental de mi aceptación, fue que cuando un amigo te llama, tú tienes que estar ahí. Y ya he comentado en alguna ocasión que desde que nos conocimos en el instituto, hace muy poco tiempo, tampoco, que seguramente él no estaba ni nacido, han sido muchas las aventuras y los disparates en los que nos hemos metido, intentando siempre implicarnos en las cosas de nuestro pueblo. Y aquí estamos otra vez. Pero ahora tenía un dilema. ¿De qué iba a hablar? No sé si por deformación profesional, por tantos colegios en los que he estado durante mi etapa escolar, cuando estaba en el otro lado, no cuando estaba donde estoy ahora, cuando estaba en el otro lado, o por simple curiosidad, siempre me habían llamado la atención los nombres de los colegios, ¿no?, de los centros educativos. Siempre había picado mi curiosidad el saber por qué alguien, en un momento determinado, había decidido que ese colegio o ese instituto recibiese ese nombre, que es el que iba a tener mientras funcionase y que en muchas ocasiones iba o sería citado con orgullo, otras con ilusión y otras, las menos, con algo de preocupación. Y pensé entonces que podía enlazar un poco, o intentar enlazar la historia de Isla Cristina con la educación, averiguar qué o quién había tras el nombre de cada centro educativo de nuestro pueblo. Mi intención no ha sido otro que hacer un recorrido por los actuales colegios e institutos de educación obligatoria de nuestra ciudad, de nuestra localidad, de todo su término municipal, sin olvidar, por supuesto, La Redondela, ni mucho menos Pozo del Camino. Para poder hacer esta pequeña ponencia he usado o he recurrido a la historia de Isla Cristina, la biografía sentimental de don José Sosa Rodríguez, a el libro de don Vicente López Márquez, Isla Cristina por los caminos de la historia, al libro de don Jesús Bogarín Díaz, 150 linajes isleños, a algunos legajos históricos del Archivo de India y a la inestimable colaboración de Agustín Figuereo, que cada vez que lo he llamado siempre ha estado al otro lado del teléfono. Y aunque he dicho al principio que iba a referirme solo a los centros actuales, no puedo empezar de otro modo que no sea haciendo referencia a nuestra querida ermita. Aunque ya en desuso para los primitivos fines para los que fue construida, permanece fiel en la memoria de muchos isleños como primer foco educativo de Isla Cristina. Se encuentra ubicada en el lugar que ocupó el primer cementerio católico de nuestra ciudad. Hay que remontarse a su desaparición, a la desaparición del cementerio, para llegar al origen de este edificio. Dado el carácter sagrado que había tenido este espacio, la intención, la pretensión que se tenía era darle, a realizar un establecimiento, un edificio que respetase ese primer destino sagrado que tuvo. Entonces, José Caballero Romeu, un comerciante que había llegado a Isla Cristina a finales del siglo XIX, ante el estado de abandono y precariedad en que se encontraban los vecinos de aquella parte del pueblo, creó un patronato benéfico
con la idea de gestionar la construcción de un edificio que comprendiese iglesia, hospital y escuela, es decir, el lugar ideal para curar las heridas del alma, las del cuerpo, y a través de la educación dar cultura no solo a los niños isleños, sino también a los adultos en clases nocturnas. O sea, que podemos decir que los centros de adultos no son una invención actual, sino que ya en aquellos tiempos había una conciencia de dar cultura y educación a aquellos que por algún motivo u otro no lo habían podido recibir en su momento. Pretendía además José Caballero que las hermanas mercedarias de la Caridad desarrollasen su labor en este lugar con un servicio de asistencia sanitaria nocturna a domicilio. Por lo tanto, el servicio este de asistencia a domicilio tampoco es algo nuevo, sino que ya existía la conciencia hace tiempo, ¿no? Solicitó al Ayuntamiento la asignación de una cantidad económica para el sostenimiento del patronato, mientras éste no contase con recursos propios. Ante el silencio de las autoridades municipales, emprendió una campaña en la prensa local encaminada a conseguir fondos para realizar el proyecto en el que había puesto tanta ilusión y que tan beneficioso veía para todos aquellos que vivían, como se suele decir normalmente, allá arribota. Desgraciadamente, este hombre muere sin ver terminado su proyecto, aunque su trabajo había calado hondo y muy hondo en algunos personajes isleños, como por ejemplo don José Toronjo Limón, que colaboró con la cantidad de 5.000 pesetas, que en aquellos entonces era una fortuna, como comprenderemos, o el mismo arzobispado, que cedió los terrenos para que se pudiese edificar. Pero quien más empeño puso en que el proyecto se llevase a cabo fue don Román Pérez Romeu, alcalde por aquellos tiempos de Isla Cristina y casado precisamente con una hija del doctor Caballero Romeu. Aunque con cambios con respecto al proyecto original, que en un principio iba a ser una planta circular con el hospital en el centro y saliendo de él las distintas salas que componían el edificio, se empiezan las obras en 1918. Debido a la epidemia de gripe que asoló Isla Cristina precisamente en ese año, en 1918, las obras no fueron al ritmo adecuado y no se terminaron hasta 1920, con la planta que hoy conocemos, con la capilla en el centro, sede actual del Consejo de Hermandades y Cofradías, y aulas alrededor de aquella, que hoy sirven de sede a hermandades de nuestra Semana Santa y a distintas asociaciones. El grupo escolar se inaugura el 8 de marzo de 1921, en un acto muy especial y significativo por todo lo que conllevaba para la asistencia espiritual y educativa de la población. Las escuelas graduadas reciben el nombre de Nuestra Señora de los Ángeles, en honor al bienhechor isleño don Ángel Pérez Romeu, de quien hablaremos con posterioridad también. En ese día se le entregan las llaves a su primer director, don Emilio Pérez Molina, hasta que a principios de 1922 se hace cargo de la dirección don Sebastián Urbano Vázquez, que también evidentemente va a aparecer con posterioridad, que lo gestionó durante toda su carrera docente, durante 40 años, como digo, en una vida entregada completamente a la docencia. Sin embargo, la Popular Ermita era un colegio solo de niños, no era colegio de mixto, ¿no? Había que pensar en crear otro en el que las niñas pudiesen adquirir la formación necesaria para escapar del destino que socialmente tenían asignado, es decir, saber hacer las labores del hogar y encontrar un hombre con el que casarse. Por aquellos años estaba todavía pendiente la elaboración del monumento que sirviese de homenaje a la memoria de don Ángel Pérez Romeu, Angelito Pérez. Habrá que hacer un poco la semblanza de este hombre que tanto luchó por Isla Cristina, ¿no? Fue presidente del gremio tarrafero de Isla Cristina, desarrollando una ingente labor cerca de los poderes públicos. Participó muy activamente en la revisión del Tratado de Pesca con Portugal, que existía desde 1893 y que en cierta forma era discriminatorio para los intereses isleños. Y fue un hombre ajeno por completo a la política. Él prefería el contacto cercano con la gente, con la que tenía problemas. Siempre tenía un gesto, una palabra o una ayuda para aquel que lo necesitase. Era un hombre sencillo, don Ángel Pérez Romeu, que no hacía ostentación de su posición social, al que no era raro, me lo han contado quien lo conoció, ver en alpargata hablando con cualquiera que se le acercase. Hasta tal punto era cercano que cuando este hombre murió, el día del Rosario de 1918, con 31 años,
las fiestas en honor a la patrona se suspendieron por decisión popular y su entierro fue una muestra del dolor que un pueblo sentía por la desaparición del que algún cronista de la época calificó como el padre de todo un pueblo. El hecho de que mucha gente luciese luto por su muerte así lo demuestra, ¿no? Entonces, como iba diciendo antes, a su muerte se quiso erigir un monumento en sus recuerdos. La familia no se mostraba partidaria de la realización de dicho monumento. Pensaban que la mejor manera de que perdurase en la memoria colectiva isleña el espíritu de su hijo era la construcción de un centro educativo que llevase su nombre, pero la familia pensaba que tenía que ser, o sea, que si el pueblo estaba de acuerdo, no fue por imposición, ¿no? Y lo que pretendían era que las generaciones venideras tuviesen constancia de quién había sido ese isleño. Entonces, aprovechando que se hacía necesaria la construcción de un colegio para las niñas, la familia Pérez Romeu apoyó la construcción de dicho centro, que fue concluido en 1930, haciendo entrega a la familia al ayuntamiento de las instalaciones y equiparar en cuanto a oportunidades educativas a hombres y mujeres de Isla Cristina. Este colegio tiene una historia un tanto rocambolesca. Verán, cuando se produce el terremoto de 1969, la ermita quedó gravemente dañada. Entonces se decidió repartir las unidades por el resto del centro de la localidad, entre ellos, evidentemente, el Ángel Pérez. A partir de aquí, en la Delegación de Educación de Huelva, a todos los efectos, el centro que costaba era Nuestra Señora de los Ángeles, cuando para todos nosotros, para todos los isleños, seguía manteniendo su nombre original. De hecho, en alguna diapositiva que hemos visto anteriormente aparecen los dos nombres, Nuestra Señora de los Ángeles y Ángel Pérez. No es hasta el curso 2010 que su actual equipo directivo inicia los trámites para que nuestro querido Ángel Pérez recupere su nombre, objetivo que ya hoy en día ha sido conseguido. Se da la circunstancia de que yo personalmente tuve algún rifirrafe con algún director de ese centro porque le llegué a decir que se pusieran como se pusieran él y la delegación. La historia de Isla Cristina era inamovible y ese colegio iba a ser siempre Ángel Pérez. Afortunadamente, ya hoy Ángel Pérez, aunque en su fachada sigue apareciendo Nuestra Señora de los Ángeles, supongo que será porque no hay recurso para cambiarle el nombre, ¿no? Pero que ya oficialmente el colegio recibe el nombre de Ángel Pérez. El siguiente centro en construirse de los que actualmente están desarrollando su labor en nuestro pueblo fue el Colegio Público Nuestra Señora del Carmen. El origen de la devoción carmelita de nuestra ciudad se sitúa en la segunda mitad del siglo XIX y surgió de la iniciativa de un grupo de marineros, entre los que había capitanes de almadraba y patrones de jávega, que donaron una imagen a la parroquia. Puede que esta devoción sea de las más antiguas del literario español, ya que parece ser que las fiestas en honor a la Virgen del Carmen se vienen celebrando desde 1880. Si tenemos en cuenta que la proclamación como patrona y benefactora de la Marina de la Virgen del Carmen no se produjo hasta 1930, podemos pensar que sea así. Según las últimas averiguaciones llevadas a cabo por Agustín Figuereo, puede ser que esta imagen fuese bendecida en torno a 1863, lo que nos da una idea de la antiquísima devoción que esta vocación tiene entre los marineros isleños. En sus principios, el mantenimiento de esta imagen era costeado por los propios marineros. En las fiestas en su honor no tenían la vistosidad que hoy en día tienen. La Virgen no tenía ni siquiera paso propio, era llevada en unas parihuelas, pero ya vemos con el paso de los años en que se ha convertido aquella fiesta. En las fiestas más bulliciosas del verano isleño, incentivado, me imagino que seguramente por el atractivo turístico que tiene entre los visitantes que durante estas fechas recibe nuestro pueblo. El Carmen es seguramente no es el colegio con más alumnos de Isla Cristina. El siguiente centro que se construyó fue el Colegio Público Reina María Cristina. ¿Y por qué se le puso este nombre? Pues volviendo a escudriñar en la historia de nuestra ciudad, en el siglo XIX, llegó a nosotros la epidemia de cólera morbo que asolaba gran parte de España durante esos años. Probablemente el primer brote se produjo a través de la vecina Portugal,
Al parecer, los soldados que venían de la guerra en las colonias portuguesas fueron los portadores de la enfermedad. En Andalucía, dadas las condiciones climáticas favorables, se desarrolla la enfermedad con gran virulencia hasta que llegó a Isla Cristina. Es entonces cuando las autoridades sanitarias solicitan a la reina María Cristina ayuda para paliar los efectos de la epidemia. La reina no solo colabora con la cantidad de 15.000 reales para ayudar a la población, sino que también dispensa de los gastos hechos de los fondos de la sanidad a la higuerita. En agradecimiento por la ayuda recibida, las autoridades locales solicitan el cambio de nombre de la antigua higuerita, solicitud que es atendida por la reina, mostrando de esta manera la especial predilección que tenía por este rinconcito de su reino, pasando a denominarse nuestra ciudad desde 1834 Isla Cristina. Este fue el siguiente centro que se construyó en Isla Cristina. El Instituto Padre José Miravén. Ha habido una controversia con respecto a cómo se escribía este apellido. Cuando hacíamos como que estudiábamos en el instituto, se escribía con B. Recuerdo que había unas letras grandes hechas en hierro, pintadas en negro, en la fachada. Hoy podemos ver que aparece con V. Pero es que esta controversia incluso la propició un poco el propio padre Miravén, que en algunas ocasiones escribía su apellido con V y otras con B. En Isla Cristina la grafía que ha prevalecido ha sido la B, aunque como podemos ver en el instituto aparece con V. José Miravén Soler nace en La Higuerita el 14 de julio de 1779. Era hijo del matrimonio formado por don Francisco Miravén de Giralto y doña Rosa Soler Rovira. En total, esta pareja tuvo 13 hijos. Desde muy joven se fue despertando en el padre Miravén un espíritu caritativo, un espíritu de ayuda a los demás, incrementado por las necesidades que veía a su alrededor. Hoy en día podríamos considerar a este hombre como un activista de los derechos humanos, siempre preocupado por el bienestar de los demás y el reconocimiento de los derechos de los trabajadores. Fue ordenado presbítero en 1803, celebrando su primera misa el 8 de octubre de ese mismo año. En 1811 fue nombrado teniente cura en la aldea de La Higuerita para descargar un poco del trabajo al cura de la Redondela, de donde dependía todavía La Higuerita. Posteriormente, ya en 1823, es nombrado párroco ecónomo de la recién creada parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, siendo el primer cura que tuvo la por aquel entonces pequeña aldea. Entre algunas de sus preocupaciones y logros están la construcción del primer cementerio católico. Aunque en un principio no era más que un espacio rodeado de estacas y cañas, gracias a su empeño y tesón, pidiendo aquí y allá, demandando a los feligreses, a los marineros y a todo aquel que se ponía a tiro, consiguió en 1822 convertirlo en un espacio digno, con paredes de piedra y ladrillo. También luchó para que se trabajase en el continuo cegamiento de la barra que tantos quebraderos de cabeza daba a la flota isleña. También fue suyo el empeño para que nuestro pueblo contase con un escudo heráldico, tras producirse el cambio de nombre de La Higuerita por Isla Cristina. No se sabe a ciencia cierta si el